Bueno, ya estamos de nuevo aquí en los estudios del canal Por Cable Te Informa a través de Parabólica Canal 6. Hemos estado en una breve pausa comercial y vuelvo a repetir, a las personas que, nuestro amigo Nick, que ha estado con la cámara de nuestro amigo Richard Ander en el Banco de la Nación cobrando las personas su bono, a ellos nos dirigimos. Bueno, si es que tienes tarjeta de crédito del Banco de la Nación, no es necesario que estés formando cola para que no se incite a la aglomeración en este recinto del Banco de la Nación. Estoy con un gran amigo, el doctor Víctor Raúl Dávalos Vázquez, conocedor en materia de leyes constitucionales, y además también vamos a hablar con él temas muy importantes con respecto a lo que viene sucediendo a nivel nacional. Doctor, buenos días. Buenos días, estimado Richard. Un gusto saludarte a través de tuyo a los radioyentes en la provincia de Talara. Doctor, usted que está y viaja por todas partes del Perú, conoce un poco de la idiosincrasia de varias regiones, estuvo también en algún momento trabajando aquí en Talara, sabemos de la capacidad que tiene usted y yo creo que en estos momentos que lo están viendo, y si ya están viendo su fotito aquí en la televisión, muchos lo van a recordar por la buena labor que ha hecho usted. Cuéntenos un poco de quizás la decisión que está tomando el gobierno central, o que al mediodía que el presidente se dirigirá a toda la población peruana con respecto a si es que se suman más los días de la cuarentena, o no sé qué medidas va a tomar, pero yo creo que sí va a ampliar el tema de la cuarentena. Las leyes son muy frágiles, tienen que ser más severas. No sé, ¿cuál sería el punto de vista de usted para nuestros amigos aquí en Talara? Bueno, en principio lo que debemos recordar es lo siguiente. El Perú y la sociedad peruana y el Estado debemos entender y tomar conciencia que asistimos a una realidad que no estaba prevista por el Estado. O sea, el Estado, dentro de su planificación de su seguridad y defensa nacional, estudia las posibilidades de vulnerabilidades que puede ocurrir tanto en amenazas de orden interno como amenazas de carácter interno. A manera de ilustración, una amenaza de carácter interno, por ejemplo, es el tema de la minería ilegal, las organizaciones criminales, el terrorismo, narcotráfico, etcétera. Y en el tema de amenazas externas tenemos la organización criminal internacional, la migración y estos problemas recientes de pandemias de carácter sanitario que afectan a la salud de las personas. Es sabido pues de que el Estado, en el marco de la seguridad y defensa nacional, advierte pues que en los países europeos, específicamente en China, se crea este tema de la pandemia del coronavirus, que lamentablemente está cegando la vida de miles de personas, sobre todo en Italia y España. Es así que en el marco de la prevención, digamos, a favor de la población peruana, el Estado, recientemente, el 16 de marzo de este año en curso, aprueba el Decreto Supremo número 044-2020, mediante la cual dispuso la declaratoria de emergencia sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19. Es en ese marco normativo de que se suspenden los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, de reunión, a la libertad del domicilio, etcétera, precisamente para hacer frente a este flagelo que va azotando diferentes países europeos, correcto, a nivel mundial. Es así que en este marco se expide el decreto de urgencia 026-2020, donde se le faculta a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, ¿no?, que ellos van a tener la responsabilidad de garantizar la implementación de las medidas anunciadas. Y entre otras cosas, quedan autorizadas a intervenir a las personas, vehículos, bienes locales para verificar el cumplimiento de esta cuarentena sanitaria. Solamente ese punto, doctor, discúlpeme, cuando usted habla de bienes, ¿se refiere a que el ejército puede entrar a cualquier domicilio a hacer respetar el orden? Bueno, como reitero, lo que está suspendido son determinados derechos. En este tema, el mismo Decreto Supremo 044-2020 establece las excepciones en qué casos una persona puede salir de su domicilio. O sea, la regla aquí es de que ninguna persona o familia debe estar en la vía pública. ¿Entiendes? Debe estar en su domicilio aislado.
y si tiene la necesidad de salir, hay supuestos determinados que establece este mismo decreto supremo, uno de los cuales, por ejemplo, es para poder salir a hacer compras o a las farmacias o a los bancos, y si una persona trabaja para un servicio público que el Estado brinda, entonces también está garantizado su transitabilidad. Pero ¿qué pasa cuando las personas no cumplen? O sea, salen a las calles a beber, a pasear, salen con sus vehículos a pasear, entonces la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están autorizadas para intervenir a la persona, y si no justifican su transitabilidad en la vía pública, pueden ser derivados a la Policía Nacional, retenidos por un plazo de ley y eventualmente ser denunciados por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que eso es lo que ahorita me informan, aproximadamente son 16.000 personas que van a ser denunciadas y procesadas por este delito, por desacatar esta declaratoria de emergencia sanitaria. Ahora, cuando habla de este porcentaje de 16.000 personas, o sea, quiere decir de que hay personas que, por ejemplo, aquí en Talara, vemos muchas personas en la calle, ¿no?, que salen con su papá, salen con algunos niños y prácticamente no están respetando el tema de la cuarentena. Ahora, ¿cómo se denuncia a estas personas cuando se dice que solamente es una persona que puede salir a hacer las compras, que pueda salir a hacer, que pueda salir a tener una necesidad? En este caso puede ser también un familiar que esté enfermo. O sea, ¿cómo denunciar a estas personas que no están respetando esta norma? Lo que pasa, mi estimado Richard, es de que la sociedad peruana, no todos, pero hay sectores de la sociedad que no han tomado conciencia que todavía asistimos a una guerra bacteriológica, asistimos a una emergencia sanitaria. Hay miles de personas que están muriendo por no haber respetado el tema del aislamiento social. Lo que está pasando a través de los medios de comunicación, que tomamos conocimiento en Europa, España, en diferentes países. Entonces, lo que se trata es de que hay que cumplir la ley. Esta declaración de emergencia, esta suspensión de los derechos de la libertad de tránsito y reunión, se tiene que respetar. Ahora, ¿qué pasa si la gente no tiene conciencia, como está pasando en algunas regiones del país? Entonces la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están facultados para detener a la persona. Y lo que está pasando, lamentablemente, por culpa y la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, es que estos primeros 15 días se suponía que era una medida excepcional para poder hacer frente y prevenir la propagación del coronavirus. Sin embargo, estamos viendo que hay de 20 personas, 15 personas que inicialmente estaban infectados, estamos en el orden de los 470, más o menos 500 personas. Así es. Hay ya como 9 muertos, lo que significa que el índice de propagación se está dando en el Perú. Entonces eso significa de que probablemente el día de hoy el gobierno va a ampliar, me dicen, por un promedio de 12 a 15 días más el tema de la cuarentena, y que el asunto de toque de queda ya no va a ser desde las 8 hasta las 5 de la tarde, sino por ahí me informan de que probablemente va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ese esfuerzo que hace el Estado es precisamente para evitar que la gente salga de su casa. Y si la gente sale de su casa y no hace caso, dos cosas: se corren el riesgo de que se pueden infectar del virus, o eventualmente ser retenidos por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Ahora, doctor, hay que ser bien claros en este tema, lo vengo escuchando y yo creo que mejor explicado de lo que usted ha dicho no hemos escuchado. Hay que ser sinceros en esto. Pero yo veo que el tema del principio de autoridad en este toque de queda, en esta ley que ha dado el gobierno, más ha sido un tema de principio de autoridad social. O sea, yo no pongo el principio de autoridad, sino que tengo que apoyarte la medida que no se está acatando. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si tú ya son las 8, tienes que estar en tu casa. Si sales, prácticamente estás denunciado. Pero aquí vemos que ya son las 8, vamos, te subo a la movilidad, te llevo hasta tu casa. O sea, un tema de que el Estado más bien le está dando las facilidades a las personas que no están acatando esta ley a nivel nacional, y que debe haber un principio de autoridad. Hemos visto, por ejemplo, a un militar que obviamente también, pues, ¿no?, vio a un chico en la calle, que ha sido aquí en la región Piura, porque se supone que por orden del Comando Conjunto se había dicho de que en la región Piura tiene que ser más drástico el principio de autoridad, porque habían ya 19 casos de contagiados. Entonces sale esta situación en las redes sociales, le quitan la autoridad al militar. Entonces, ¿cómo queda esta situación? Después de este video que lo hemos visto viral,
hemos visto otros videos donde ya las personas no le tienen miedo al ejército, los enfrentan, les pegan, ¿no? Se agarran a golpes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué principio de autoridad está hablando el gobierno para las personas que tienen que acatar la medida sí o sí? Lo que pasa, estimado periodista, es lo siguiente. El tema del acatamiento de normas morales, normas legales, en principio viene de casa, el tema de valores. Ok, estamos de acuerdo con eso. Y lo que observamos es de que en diferentes regiones hay gente pues que no tiene valores, o sea, te da educación, hasta inclusive te puede dar título profesional, pero el tema de los valores está venido bien a menos. Como una cuestión elemental, si tus padres te dicen quédate en casa, te dicen quedar en casa, si la autoridad te dice no puedes salir a tu casa a la calle, debes quedarte, pero ¿qué sucede cuando sales de esta casa? Hay una ausencia de los principios básicos, de valores, de respetos, etcétera. Efectivamente, recientemente hemos visto el tema del caso del capitán Cueva, del ejército peruano, donde interviene un grupo de personas. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con la medida que dispuso el ministro de Defensa, toda vez que yo creo que en este país, lamentablemente, y con respeto a tu persona, muchas veces algunas organizaciones periodísticas difunden este tipo de hechos, sacan de contexto y no se ve realmente el motivo por qué la Policía Nacional o la Fuerza Armada interviene. No ven el fondo del asunto. Entonces el asunto es que el decreto legislativo 1095 establece el uso de la fuerza no letal. Y lo que ha hecho este capitán simplemente es aplicar la ley. Porque estas personas previamente a esta intervención habían hecho una serie de desmanes, inclusive habían agredido me parece, efectivos policiales. Entonces, lo que hace la ley, en este caso la ley del decreto legislativo 1095, es regular el uso de la fuerza no letal. Ahora, yo recuerdo este tema de la declaratoria de emergencia cuando en el año 80... Vamos a hablar un poco más claro para que la gente lo entienda. Sabemos que hay gente que cuando habla de el uso de fuerza letal, ¿a qué se refiere, doctor? Bueno, de acuerdo a esta norma que acabo de indicar, el militar cuando interviene a una acción determinada frente a una amenaza determinada, entonces lo que tiene que hacer es graduar su accionar, graduar proporcionalmente su accionar. Si en este caso un grupo de personas sin valores o un estado etílico que no respetan la ley, entonces simplemente lo que debe hacer es intervenir y detenerlos y llevarlos a la comisaría para que le hagan su parte o el estado policial y se le denuncie. Pero si estas personas, como en este caso, se ponen agresivas, malcriadas, entonces el militar está facultado, conforme a esta norma, a aplicar rigor, ¿ya? Es una fuerza no letal. Lo otro sería lo que pasaba en los diferentes comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo, donde simplemente en estos casos similares, estoy muy seguro que en este momento estaremos lamentando el asesinato de estas personas. Así es. Porque ahí sí se iba y se disparaba. ¿Por qué? Porque no estaba regulado el uso de la fuerza letal y no letal. Entonces el militar no tenía un parámetro. Frente a una amenaza, el militar reaccione porque para eso está preparado. Entonces en este tema, ya lo hemos indicado inclusive en las redes sociales, que está mal, me parece, la decisión del Ministerio de Defensa de haber separado a este oficial. Porque bajo este criterio, justamente a partir de ese día, para los días sucesivos, se ha visto en diferentes regiones del Perú cómo se le falta el respeto a la Policía Nacional, se le agrede, se le pega, se le golpea. Entonces, si el Estado no aplica el principio de autoridad, estamos mal. Ahora, ¿qué va a pasar si seguimos con este estado de emergencia, si seguimos con este tema de la pandemia del coronavirus? Probablemente lo que estamos viendo son casos aislados, pero la misma sociedad, estas mismas personas que generan este tipo de problemas a la Policía Nacional, al final lo que va a hacer el Estado, como muchas veces pasa de una acción pasiva a una acción activa, y eso es lo que no queremos, porque cuando se pasa una acción activa ya se violan derechos constitucionales, como ha pasado anteriormente en la época del terrorismo. Entonces yo creo que la sociedad, la población debe tomar conciencia de que el Perú es uno solo, somos una familia, y una familia tenemos que respetar las normas internas y las normas del Estado para vivir en convivencia. Si no, estamos mal, pues, como sociedad, ¿no? Ahora, son personas que ya están, digamos, sentenciadas, ¿no? En ese aspecto, pero que, bueno, algunos salen, o sea, por ejemplo, los cogen en el toque de queda, los llevan a la comisaría, los registran y al día siguiente se van a su casa. Pero la cosa no queda ahí, hay un tema legal que tiene que seguirse porque ya ellos infringieron la ley.
Claro, lo que esas personas no están considerando es lo siguiente: si bien el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad tiene una pena hasta 2 años de pena privativa de libertad, o sea, en la práctica no vas a ir a la cárcel porque te intervienen, te investigan, posteriormente te denuncian. Claro, te quedas en tu casa, firman mensualmente, ¿no? Claro, pero lo que estas personas no están previniendo o no están analizando, bueno, ellos asumirán de igual a 2 años y seguramente le van a aplicar 1 año, 2 años de pena privativa de libertad suspendida, en la práctica no vaya a la cárcel. Sin embargo, si esas personas por alguna acción o omisión se vieran implicadas en una denuncia o en un delito posterior, en ese segundo proceso, en esa segunda investigación penal, por ser reincidentes, sí el juez está facultado para aplicar el máximo de ley en ese segundo supuesto, en ese segundo delito que podrían ellos estar incurso en algún momento. ¿Cuál sería, doctor Dávalo, usted que conoce, sabemos lo que acaba de decir, se va a ampliar la medida, quizás 12, 15 días, como lo ha dicho usted, yo creo que es más seguro que se pueda dar, no sé si se sabe en esos días, 1, 2, bueno, hay que poner el principio de autoridad ya con más rigor, porque si no esta situación se desborda. Y lo que se ha visto en las redes sociales también, doctor, es de que ha salido una persona, creo que representante de los venezolanos aquí en nuestro país, y que ellos están reclamando un bono de 350 soles, de no darles el Estado, pues la mayoría de venezolanos, que no son todos, hay gente venezolana que también, ahí nosotros nos sacamos el sombrero, hay gente que viene a trabajar, gente que hace sus cosas bien, como también hay gente que ya lo conocemos, que salen siempre en los medios a nivel nacional por las situaciones que se dan. Dice él que pues de no darse este bono, también ellos van a salir a las calles, van a delinquir y un montón de situaciones. ¿Eso es correcto para las medidas que el gobierno quiere adoptar? Bueno, en principio debemos recordar que este bono, es un bono que el gobierno, es un subsidio monetario que el gobierno ha aprobado básicamente para ayudar a familias en condiciones de vulnerabilidad afectadas por el coronavirus. De estos 380 soles que se ha dispuesto, es parte de un presupuesto que el Estado ha aprobado de aproximadamente 1.170 millones de soles. Y se está tomando como referencia, porque no se puede dar a diestra y siniestra, tiene que haber parámetros, indicadores, y en la Municipalidad Provincial de Talara, recuerdo, como en la mayoría de gobiernos locales, se maneja el sistema de focalización de hogares, SISFO. Así es, sí. Y el Estado, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, están tomando como base, como referencia, esa base de datos para asignar este subsidio, ¿no?, a la gente o a las familias en estado de vulnerabilidad. Ahora, hacerlo extensivo a los venezolanos, bueno, acá hay 2 cosas. En principio, por una cuestión, digamos, excepcional y de emergencia sanitaria, pienso que es una cuestión muy personal, mi opinión, pienso que debería más que aprobarse un subsidio solamente para las personas que están en este estado de vulnerabilidad, yo creo que debería haberse estudiado un poco más, no solamente a las familias que están en esta situación extrema, porque también hay, como usted muy bien lo dice, extranjeros, no solamente venezolanos de diferentes nacionalidades, que por una cuestión humanitaria necesitan una asignación. Entonces, pero justamente como decía al principio, esta amenaza externa, porque no es del Perú, es una amenaza externa que viene de Asia, Europa, etcétera, el tema del coronavirus, esta pandemia, prácticamente al Estado peruano lo coge en una situación de imprevisión, porque no está previsto esto dentro de los presupuestos de seguridad y defensa nacional. En consecuencia, lo que el Estado está haciendo en este momento es básicamente tratar de salvar una situación no prevista. Y veremos seguramente en los próximos días cómo va progresando esta asignación, porque con este mismo requerimiento que hacen los amigos y hermanos venezolanos, también muchos independientes que no tienen un empleo formal, que por este tema de la declaración de emergencia no laboran, probablemente también con justo derecho podrían exigir algún bono o asignación, como está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos acaba de asignar al presidente Trump aproximadamente 2 billones de soles para dar cheques a mucha gente que no puede ir a trabajar, independientemente que esté o no esté en extrema pobreza. Entonces los gobiernos obviamente son realidades diferentes, sin embargo creo que debiera verse no solamente a las personas en extrema pobreza, sino a aquellas personas que no laboran por condiciones de edad o por mismo de
la tasa de desempleo alta que existe en nuestro país, ¿no? Claro, aparte que la enfermedad no mira caras, ¿no? O sea, puede tenerlo la persona que menos tiene de extrema pobreza, como también puede tenerlo una persona que económicamente está bien. Así es. Bueno, doctor, Así es. quiero agradecerle por ese enlace telefónico, ha sido muy claro, preciso y transparente en la comunicación. Esperemos conversar siempre, no perder esta hilación de comunicación para seguir informando. Nosotros aquí estamos haciendo un trabajo día a día, también exponiéndonos, haciendo el trabajo que pueden hacer los militares, los de las Fuerzas Armadas y personajes como usted, conocedores del tema. Siempre es importante llamarlos para consultarles y que la población misma se quite esa duda. Muchas gracias, doctor Dávalos. Muchas gracias, estimado amigo. Solamente para despedirme de la población de Talara, claro. Y solamente hacer una invocación finalmente, que el tema de la lucha para poder evitar la propagación de este virus es básicamente de cada familia y de cada persona, independientemente del esfuerzo que haga el Estado. Creo que la solución está en nuestras manos y creo que lo único que hay que hacer es respetar esto y tratar de poder evitar enfermarnos o vincularnos con esta enfermedad. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad, Richard. Muchas gracias, Víctor Raúl Dávalos Vázquez es doctor en leyes, conocedor, creo